Te cuesta mantener conversaciones interesantes con los demás, y eso hace que otros te vean como alguien aburrido. ¿Te gustaría ser un mejor conversador para causar una mejor primera impresión, caer bien y ser más carismático? Entonces, este vídeo es para ti. Soy David Cantone, de davidcantone.com, el lugar donde aprenderás estrategias y técnicas probadas para llevar tu vida y tus proyectos al siguiente nivel. Y si te miras este vídeo hasta el final, vas a conocer cuáles son las 3 claves para ser un mejor conversador, convirtiéndote gracias a ello en una persona más sociable, más atractiva y más magnética para los demás. Empecemos. La primera de estas claves es: genera interés con lo que dices y con cómo lo dices. Lo contrario de ser aburrido es ser interesante y entretenido. Y eso es precisamente lo que tienes que buscar con tus conversaciones. ¿Y esto cómo lo hacemos? Básicamente de 2 maneras. La primera, contando cosas e historias interesantes. Pero aquí viene lo importante de esto y en lo que la mayoría de gente se equivoca. Estas cosas que explicas no solo deben ser interesantes para ti, sino también para tu interlocutor. Es decir, debes contar cosas que tú sepas o que preveas que van a interesar a la otra persona. Si aquello de lo que hablas, por más interesante que te pueda parecer a ti, no interesa a los demás, estos no tardarán en desconectar de la conversación, y aunque por educación no lo demuestren, estarán deseando que termines para hablar ellos de cosas que les sean más interesantes. Si conoces bien a la persona con la que estás hablando, es probable que ya sepas de antemano qué cosas le interesan y qué cosas no le interesan. Sin embargo, la cosa se complica en esas conversaciones que tengas con personas que acabas de conocer o que todavía no las conoces lo suficientemente bien como para saber acerca de sus intereses. En estos casos, deberás hacer lo siguiente: una escucha activa cuando habla la otra persona, para identificar sus intereses, y así saber de qué temas podríais hablar que sean interesantes para ambos. Analizar las reacciones y el lenguaje no verbal de la otra persona cuando está escuchando lo que se dice en la conversación, en busca de indicios que te ayuden a deducir cuando algo le interesa o no le interesa. ¿Está prestando atención a lo que se dice o ha desconectado? ¿Se implica y participa en la conversación o solo escucha? ¿Tiene una postura que refleja interés o desinterés? Bien, la segunda manera de generar interés no tiene que ver con las cosas que se cuentan, sino con el cómo se cuentan. Es decir, la forma en la que cuentas tus historias o explicas aquello de lo que hablas. Si quieres que los demás te presten atención, debes contar tus historias creando curiosidad y suspense. Debes ser lo más visual posible, tanto con tus palabras como con tus gestos, para que tus explicaciones sean fáciles de entender y de imaginar. Y debes implicarte con tu relato y exteriorizar emoción al contarlo. Si tú no sientes lo que dices, si no te implicas en lo que cuentas, y si no vives tus historias, los demás tampoco lo harán. La explicación a esto es que la emoción que tú pongas a tus palabras es contagiosa. Los que te están escuchando la experimentan y la reflejan en su mente por la acción de las neuronas espejo. Es por la activación de estas neuronas espejo que nos gustan tanto las películas, las series y los vídeos de YouTube, porque nos llevan a experimentar aquello que vemos que hacen otros. De ahí que sea tan importante que si quieres captar la atención de los demás, generar interés y entretener con lo que dices, debes mostrar emoción en lo que cuentas como si estuvieras viviéndolo o como si interpretaras ese papel en una obra de teatro. Bien, la segunda clave para ser un buen conversador es: comparte el foco de la conversación con los demás. Una buena conversación es compartir el protagonismo entre las diferentes personas que forman esta conversación. Es hablar y dejar hablar. Lo contrario no sería una conversación, sino un monólogo. Si solo hablas tú, dominando demasiado la conversación, serás percibido como alguien aburrido, desconsiderado y cansino. Generarás emociones negativas en los demás, y harás que estos pierdan las ganas de volver a hablar contigo. Para evitar esto, hay que saber gestionar el foco de la conversación. Imagínate que en tus conversaciones hubiera un foco de luz,
y que cuando hablas de ti o la otra persona habla de ti, este foco te ilumina a ti. En cambio, cuando la otra persona habla de sí misma o tú hablas de ella, el foco de iluminación ilumina a la otra persona. Pues bien, para ser percibido como alguien agradable e interesante con el que conversar, te conviene que ese foco pase más rato en su lado que en el tuyo, o como mínimo que haya un cierto equilibrio en el tiempo que pasa en cada lado. Y esto es así porque es precisamente cuando hablas de la otra persona, cuando la incluyes de algún modo en tu relato, o cuando ésta habla de sí misma y de sus cosas, cuando mayor interés y satisfacción ésta experimenta al hablar contigo. Por ello, es muy importante que sepas controlar tus impulsos de hablar demasiado de ti y de tus cosas, y dejes que el foco de atención pase a iluminar a las demás personas que están en la conversación. Por último, y como tercera clave para ser un buen conversador, presta atención y muestra interés. Para mantener conversaciones interesantes y ser un buen conversador, no basta con generar interés con lo que dices y con cómo lo dices, ni tampoco basta con compartir con los demás el protagonismo de la conversación, sino que, además de estas cosas, es imprescindible prestar atención y mostrar interés en lo que estos tienen que decir y en lo que nos cuentan. Si la otra persona percibe que no le prestas atención cuando habla, que no te implicas en lo que te cuenta, o que no te importa lo más mínimo lo que te explica, serás percibido como alguien egoísta que solo se interesa por lo propio, que quiere que los demás le atiendan y le muestren interés cuando habla, pero que es incapaz de hacer lo mismo por los demás. Estoy seguro que esta situación te resulta familiar. Hablas de algo y te das cuenta que la otra persona pasa de lo que estás diciendo. Está esperando a que termines para poder hablar de sus cosas. Esa es una sensación muy desagradable, pues es como si estuvieras hablando solo. Sientes que te están faltando al respeto. A nadie le gusta ser ignorado. Si a ti te sienta mal cuando te lo hacen, lo mismo los demás cuando lo haces tú. Por ello, cuando hable otro, muéstrale toda tu atención. Interésate por lo que tiene que decir e implícate en lo que cuenta, haciéndole sentir que está en una conversación interesante y no en un monólogo que está siendo ignorado. Aquí tienes algunos consejos para mostrar tu interés a los demás. Ten contacto visual. Cuando otro hable, mírale a los ojos para que sienta que le prestas toda tu atención. Eso sí, no le mires muy seguido a los ojos o se sentirá incómodo. Evita desviar tu atención con otras cosas, y muy en especial, no consultes tu móvil cuando alguien esté hablando, y mucho menos si te está hablando a ti directamente. Haz una escucha activa. No es lo mismo hacer ver que escuchas que asimilar lo que te están contando. Demuéstrale a la otra persona durante la conversación que de verdad te estás prestando atención a lo que dice, haciendo comentarios y preguntas sobre eso de lo que habla, e incluso recordando detalles de conversaciones pasadas. Muestra curiosidad por la otra persona y por lo que cuenta, por ejemplo, haciéndole preguntas. No seas un simple oyente pasivo. Implícate y reacciona ante las cosas que se digan en la conversación. Bien, pues ya lo tienes. ¿Quieres ser un mejor conversador? ¿Ser visto como alguien interesante, sociable y carismático? Entonces practica y domina estas 3 claves que te he comentado aquí. La primera, aprende a generar interés con lo que dices y con cómo lo dices. La segunda, aprende a compartir el foco de la conversación con los demás, asegurándote que este foco pasa un tiempo parecido en cada lado, o mejor aún, más rato en el lado de la otra persona que en el tuyo. Y tercero, aprende a prestar atención y a mostrar interés en lo que otros tienen que decir. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dale un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete ahora al canal para estar al tanto cuando publique nuevos vídeos como este. Venga amigos, que vaya bien y nos vemos pronto en el próximo vídeo. Adiós. El arte de saber hablar, por llamarlo de alguna manera, se puede entrenar. Uno no nace hablando bien, pero dependiendo de lo que se haga para entrenar esa capacidad que todos tenemos, terminaremos siendo un peor
o un mejor comunicador?